en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. Esa es nuestra esperanza hoy. En la hermosura de tu santidad. Y declaramos lo que Él es. Tú eres santo, santo, santo. Dile a Dios lo que es para ti. Cristo es Señor, tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Sí, Señor, tú eres luz, el amor, eres Cristo es Señor. Él habita aquí, tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Hemos venido a exaltar a Dios, a agradecerle, a reconocerle. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. Lo creemos, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, tú eres santo. Todo y más. Él nos rescata un día a la vez y Él se merece que tus labios lo proclamen y le digan: tú eres santo, tú eres digno, tú eres el Altísimo.
Señor. Altísimo, te entronizamos, Jesús. Te entronizamos aquí, declaramos, tú eres santo, santo, santo. Hijo de Dios, tú eres digno, tú eres digno, digno, digno. Altísimo, Señor altísimo, altísimo, Señor, altísimo, Señor. Sí, Señor. En esta tarde te damos gracias, Padre. Al único digno de recibir honra y gloria, fuerza y poder, al Dios y Padre eternal, invisible pero real, a Él hoy ministramos. Dile a Dios, al único digno de recibir honra y gloria, fuerza y poder, al Dios y Padre eternal, al Dios y Padre eternal, invisible pero real, a Él hoy ministramos. Lord, te coronamos, Señor y Rey Jesús, te coronamos, Señor y Rey Jesús, proclamamos tu nombre, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti, te coronamos, Señor y Rey Jesús, te coronamos, Señor y Rey Jesús, proclamamos tu nombre, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti, al único digno, al único digno de recibir honra y gloria, honra y gloria, fuerza y poder, al Dios y Padre eternal, invisible pero real, a Él hoy ministramos. Lord, al único digno de recibir honra, honra y gloria, fuerza y poder, al Dios y Padre eternal, invisible pero real, a Él hoy ministramos. Lord, y te coronamos, Señor y Rey Jesús, te coronamos, Señor y Rey Jesús, proclamamos tu nombre, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti, te coronamos, Señor y Rey Jesús.
majestuoso, poderoso, digno de loor. Proclamemos su grandeza. Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey, postrado soy ante sus pies, Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey, postrado soy ante sus pies, Jesucristo es Rey, majestuoso. Majestuoso, poderoso, digno de loor. Proclamemos su grandeza. Oh, y Jesucristo, Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey, postrado soy ante sus pies, Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey, postrado soy ante sus pies, Jesucristo es Rey, 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 postrado soy ante sus pies, Jesucristo es Rey. Padre, bendecimos la vida de Eli en esta tarde, Señor. Dale fuerzas, dale de tu unción fresca para que ella pueda hablar conforme a tu plan y tu poderosa voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Pueden tomar asiento. Jesucristo es Rey. No necesitamos una cita con Él. Cuando queremos venir, ¿verdad? Que es un Rey que nos recibe. Y que podamos ser conscientes, como decía Silvana, delante de un Rey. Estamos, que se merece nuestra mejor alabanza y nuestra mejor adoración. Bueno, vamos a lo importante de una. Les invito a abrir sus Biblias en Mateo. Me voy a acomodar acá. Hoy me traje los lentes y todo, vine preparada. Hoy va a salir mejor todavía. Mateo, capítulo 14, versículo 22.
No eran de adorno. Ah, qué bien se ve. Bueno. Mateo, capítulo 14, versículo 22, súper conocido. Dice: Jesús anda sobre el mar. ¿Todos tienen? Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente era Hijo de Dios. Amén. Y ya el video daba una antesala hablando de la fe, ¿no? Y estaba lindo hasta para dejarlo completo. Pero bueno, leyendo esto, yo pensaba, Pedro, al igual que nosotros, sabe cuándo ser impulsivo y cuándo no, ¿no? Porque ese mismo Pedro que desenvainó esa espada y le cortó una oreja al soldado, no le preguntó a Jesús para hacerlo, ¿verdad? Actuó de forma impulsiva, después Jesús tuvo que arreglar eso. Pero estando en la barca, Pedro no se movió hasta que el Señor no diera la orden. Decía: Señor, si eres tú. No fue que Pedro actuó de la misma manera. Ah, Señor, sos vos, para que yo ya voy. Y me bajo de la barca y voy hacia vos. Y creo que a veces hay cosas que podemos hacer de manera impulsiva, como hacía Pedro, sin consultar a Jesús. Podemos tomar decisiones, podemos hacer cosas donde ni nos importa qué dice el Señor, si está de acuerdo o no, porque en nuestras propias fuerzas podemos hacerlo. Pero hay cosas que es inevitable, como pasó acá, que para que se den, el Señor dé la orden. Para que Pedro pudiera caminar sobre lo sobrenatural, por más ganas que tuviera de mandarse a hacerlo de forma impulsiva, no iba a poder. Sabía: estoy frito, si el Señor no da la orden, no me dice ven, ¿no? Y el Señor le dijo ven, y ahí Pedro pudo salir. Pero a veces a nosotros nos pasa lo mismo. ¿Cuántas cosas, ¿no? ¿Cuántos errores cometemos solo porque los podemos hacer? Y a veces ni consultamos al Señor. Pero cuando lo que queremos ver es algo sobrenatural, cuando lo que necesitamos es un milagro, ahí sí que no nos podemos mover hasta que el Señor da la orden, ¿verdad? Lo máximo que podemos hacer es orar y decir: Señor, di la palabra. Señor, manda. Como Pedro decía: manda, Señor, y voy. Pero esto sobrenatural no se puede dar si vos no mandás. Y a veces hay cosas en nuestra vida que es igual. Sabemos que solo un milagro de Dios. Sabemos que por más impulso que tengamos de nosotros meter la mano y hacer cosas, solo Dios lo puede hacer. Y solo Dios puede dar la orden y que las cosas sucedan, ¿no? Y si Pedro pudo caminar sobre el agua por una orden del Señor, ¿qué no podremos nosotros si tuviéramos fe? Y Pedro salió, pero uno dice, sonaba como medio fuerte las palabras que el Señor le dijo, ¿no? Porque en el verso 31, cuando Pedro, viendo y escuchando, todo empezó a hundirse, dice que Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y muchos con este pasaje dicen: pero Pedro por lo menos lo intentó, es lo que se valora, ¿no? Otros se quedaron en la barca, no les dio ni para intentar vivir eso sobrenatural. Pedro por lo menos lo intentó. Pero el Señor tampoco le mintió con lo que dijo, porque no le dijo hombre sin fe. No, Pedro tuvo una fe que le dio para pedirle al Señor, para vivir esa experiencia y para dar los primeros pasos. Pero el Señor le dijo de poca fe, porque la fe de Pedro le dio hasta dar unos pasos. La fe de Pedro le dio
hasta que dice empezó a mirar, empezó a escuchar y le ganó el temor. Y todo eso empezó a ahogar esa fe con la que él capaz arrancó con todo. Me recordaba la parábola del sembrador, donde dice que la semilla que cayó entre espinos, los espinos la ahogaron. Y muchas veces tenemos esa fe, pero los problemas, las voces que se levantan, empiezan a ser como esos espinos, como pasó con Pedro, que salió con fe, con todo, pero empezó a mirar, empezó a escuchar. Por eso, como cantamos, lo mejor es creer que aunque no podamos ver, el Señor está orando. Y no que nos gane lo que vemos, que a veces nos desanima, ¿no? Y todo eso que se levantó, ahogó la fe o mostró que la fe de Pedro daba hasta dar unos pasos, hasta que llegó algo que le generó temor. Como el domingo pasado veíamos un video que también hubiera servido para hoy, que hablaba de que a veces hay 3 voces que escuchamos, ¿no? Tenemos la voz de Dios, tenemos la voz del enemigo, tenemos nuestras propias voces, que a veces a raíz de nuestras emociones, de nuestra incredulidad, tenemos voces adentro que nos hablan. Y son esas cosas que a veces están solo para ahogar esa fe, que quizá en un principio tuvimos para creer en Dios, para dar los pasos, pero que no nos dejan llegar a la meta. Porque Pedro decía que vaya hacia ti. ¿Dónde tenía que terminar Pedro cuando salió de la barca? Donde estaba Jesús. Pero esa fe no le dio para llegar hasta Jesús, para llegar a la meta. Y cuando hablamos de fe, inevitable hablar de quién. Lo habló Ale el domingo pasado, Abraham. Es inevitable, porque por algo es el padre de la fe. Y uno pensaba, y es un ejemplo porque Abraham no solo dio como Pedro un paso en obediencia, o 2 pasos en obediencia en lo que Dios le pidió. Abraham comenzó en obediencia, siguió ese proceso en obediencia y culminó en obediencia, sin entender quizás qué era lo que Dios quería, ¿no? Y teniendo tiempo para arrepentirse. Y si hablaba de un sacrificio, es que para Abraham no fue un trámite, era algo que le costaba. Pero Dios le habló a Abraham, y Abraham salió, y como Ale decía, en camino de 3 días, y vivió un proceso, como a veces Dios nos habla, y hay algo que tenemos que hacer, pero hay un proceso en el camino a seguir. Y muchas veces la gente del mundo dice, no hay que contar nada de los planes o los proyectos que uno tiene, por la envidia, ¿no? La gente en el mundo a veces dice, si te está por salir, no digas nada, porque la envidia te arruina todo. Si estás en un proyecto, no digas nada, porque... Pero a veces en Dios también creo yo que es sabio no decir nada en algunas cosas, o no hablarlo con todo el mundo. Porque ¿qué hubiera pasado si Abraham le hubiera dicho a Sara, ¿no? Como él le compartía también? Vieja, prepara la cena que voy a sacrificar al nene y vuelvo. Cuando se dio vuelta, Sara le pegó un sartenazo en la cabeza diciendo, este se enloqueció, se endemonió. Le va a decir, ¿vos te acordás lo que nos costó tener este nene? ¿Qué decís? No, Sara no lo hubiera permitido y hubiera sido lógico que Sara no lo entendiera. Si lo hubiera hablado Abraham con amigos, no por mal, ¿no? Porque a veces hay voces que se levantan en medio de una palabra que tenemos de Dios porque no entienden nuestro proceso, porque no entienden lo que Dios quiere hacer con nosotros y no lo hacen de mal. A veces los amigos quizás le hubieran dicho, Abraham, esto no es de Dios, del diablo, ¿no entendés que hay una promesa sobre ese hijo? El diablo el que te lo... No hagas caso a esa voz, no es de Dios. Y a veces quizás uno puede comentar con personas y en una buena, capaz nos quieren dar un consejo, pero es que ellos no entienden, si a veces ni nosotros entendemos los procesos de Dios para nosotros. Abraham ni entendería qué era lo que Dios quería hacer. Quizás Abraham no entendía que estaba en medio de una prueba, estaba camino a que su fe sea aprobada. Pero él decía, y yo qué sé, Dios me lo dio, hay una promesa, lo mataré, Dios lo resucitará. Ni Abraham sabía el proceso. ¿Cómo iban a entenderlo si él lo hablaba con otros, ¿no? Y a veces capaz que nos pasa lo mismo. ¿No les pasa a veces que uno no habla nada? Y escucha una voz y dice, pero ¿cómo sabía? Mirá lo que habla, justo lo que me está pasando a mí. Y ahora me hizo dudar. ¿Nunca le pasó? Que no hay situación o cosa que uno vive y capaz alguien habla y dice, ay, justo lo que me está pasando. Y lo dejan a uno confundido. Y Abraham, aunque no lo habló con nadie, sí hubo una voz que pudo haber influido. Se dice así, ¿no? Bueno, en esa obediencia a Dios. ¿Y cuál fue? ¿Qué voz puede ser mientras iba camino?
Por más que él no lo habló con nadie, con Sara, con sus amigos, podía decir, bueno, no tengo ninguna voz que me confunda. Pero en medio de ese proceso, Isaac abre la boca y le hace una pregunta. Estaba la leña, vamos a sacrificar. ¿Y dónde está el cordero? Y esa vocecita de su hijo bien podría haberle pegado a Abraham, ¿no? Y decir, ¿cómo le digo que el que vamos a sacrificar es él? Y eso pudo haber traído duda, pudo haber tocado los sentimientos de Abraham. Pudo haber dicho, no puedo hacerle esto. ¿Cómo? No. Y pudo haberlo hecho flaquear. Pero digo, por eso creo que Abraham es el ejemplo del ejemplo, ¿no? Porque cuántos a veces se tuercen de muchas cosas por escuchar la voz de los hijos, por escuchar la voz, ¿no? O gente que dice, yo me quiero congregar, pero mi esposo no quiere. O yo me quiero, pero mi esposa no quiere. ¿Y cuántos a veces no obedecen a Dios, no hacen lo que tienen que hacer, porque es más fuerte la voz de un ser que ama y lo lleva, bueno, yo sé que Dios me manda, pero no, si Él no quiere, si ella no, ¿verdad? Y a veces son las excusas. Y Abraham pudo haber dicho, ¿cómo le voy a hacer esto? No puedo. Pudo haber tocado la voz de su hijo, su corazón, su sentimiento y haber llegado hasta ahí. Sin embargo, digo, lo que es conocer esa voz de Dios y tener claro, si Dios me lo pide, aunque me cueste, esto es un sacrificio, aunque no lo entienda, lo tengo que hacer, algo Dios va a hacer. Y dice Génesis 22:16, dándole Dios una devolución después de esa prueba, donde Abraham sabemos que salió aprobado, ¿no? Dio ese primer paso, pasó el proceso y llegó a punto de sacrificar a su hijo, pero Dios no lo impidió porque la prueba la había pasado con sobresaliente. Y Dios le dijo en Génesis 22:16, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Qué lindo era cuando nosotros estudiábamos y en el carnet venía el juicio de que la maestra decía, y uno miraba cuando le iba bien, ¿no? La cara de los padres toda contenta, qué buena devolución, qué lindo era sentir que hicimos las cosas bien, que a nuestros padres le hacían felices. Pero imagínense en tener sote delante de Dios, ¿no? Y que la devolución de Dios sea, te voy a bendecir, van a ganar, dice acá, poseer las puertas de sus enemigos, te multiplicaré, te bendeciré. Pero todo eso era por algo, dice, por cuánto obedeciste a mi voz. Digo, qué lindo es ser probado por Dios y terminar agradando a Dios, ¿no? Que Dios se complace en nosotros porque lo que nos mandó a hacer, aunque no lo entendimos, aunque nos costó un montón, fuimos para adelante, aunque se levantaron voces, aunque tuvimos excusa en el camino, pero dijimos, Dios me lo pidió, yo no entiendo nada, pero lo tengo que hacer porque Dios me lo pidió. Y yo creo que no hay obediencia que se quede sin bendición, porque lo dice la Biblia, ni desobediencia que se quede sin su consecuencia. Pero nosotros elegimos, ¿verdad? Y un caso bien diferente al de Abraham, que también es reconocido, es el caso de Saúl. Al igual que Dios le habló a Abraham bien claro y le pidió algo específico, dice que Dios envía al profeta Samuel a ungir a Saúl como rey y le da una misión. ¿Se acuerdan que ya hablamos de esto, no? La otra vez, Dios no se había olvidado de que Amalek fue un enemigo que se interpuso, ¿no?, sobre el pueblo de Israel cuando salían de Egipto. Y había usado a Saúl, le había dado una misión específica. Tenía que ir y destruir todo lo que tuviera que ver con Amalek, persona, animales, no dejar nada. Esa era la misión de Saúl. Pero Saúl volvió de su misión, ¿no? Se fue como se fue Abraham a obedecer. Él se fue a obedecer una palabra de Dios, pero dice que volvió con un ruido de desobediencia que lo deschavaba atrás. Las ovejas, las vacas, nada de eso se tenía que escuchar, porque Dios, ¿qué orden le dio? Exterminarlo todo. No, y cuando Samuel le pregunta, él dice, no, porque el pueblo, ¿no? En el verso 9 dice, Saúl y el pueblo perdonaron lo mejor del ganado y todo lo que era vil y menospreciado destruyeron. ¿Pero qué fue lo que usó Saúl? Su criterio.
cuando fue con una orden que Dios le dio a destruir todo, habrá empezado, ay, esa vaca, qué pena matarla. Ay, no, si era yo capaz que, ay, qué injusticia. Ese pollo. Empezó no tanto en la palabra que Dios le dio, sino que empezó a mirar. Y dice que con el pueblo consideraron que lo mejor lo perdonaron. Y lo vil y lo menospreciado, pero en el criterio ¿de quién? De ellos, porque Dios fue claro. No quiero de ese enemigo nada, todo. Pero Saúl hizo lo que quiso. Y Samuel le recordó, ¿no?, esas palabras, pero vos eras pequeño ante tus propios ojos. Y Dios te ungió, y Dios te dio una misión. Y qué poco tuviste, ¿no? Nada que ver a Abraham. Era mucho más fácil, yo creo, lo que le tocaba a Saúl que lo que le tocaba a Abraham. Pero corazones bien diferentes, ¿no? Y lo que el Señor le decía a Samuel, viendo este panorama con Saúl, ¿no?, conversando, dice en 1 Samuel 15:10, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Digo, qué lindo en el lugar de Abraham, en medio de la prueba de obediencia, no, de fe, sentir que Dios lo bendice, ¿no? Porque dice, has oído mi voz, qué linda devolución. Pero qué feo debe ser estar delante de Dios y escuchar de nosotros, como a veces algunos pueden escuchar cuando los padres hablaran, ¿no? Me pesa. Lo ungí como rey, le di una misión y el resultado hoy me pesa haberle dado todo eso, no se lo merecía. Y también tuvo su devolución en cuanto a su prueba donde salió reprobado Samuel. Y dice 1 Samuel 15:22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos, porque ¿cuál era la excusa de Saúl? Perdonamos lo mejor de las vacas, de las ovejas, pero para entregárselo al Señor. Le vamos a hacer un sacrificio al Señor. Pero eso no fue lo que el Señor le pidió. Y Samuel le dijo, se complace tanto Jehová en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y una vez quizás ven la tele, a veces, qué horrible esta gente postrándose, esa idolatría, ¿verdad? Frente a imágenes y cosas. Y a veces cuando desobedecemos a Dios estamos como ellos, porque dice acá, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Porque a veces la desobediencia también tiene que ver capaz con que tenemos otros ídolos, ¿no? A quien le rendimos más obediencia que a Dios. Pero digo, qué tremendo escuchar del Señor las palabras, me pesa haber confiado en vos, me pesa haber depositado esto en vos y te desecho. Porque vos desechaste mi palabra, yo te desecho. Y pensaba cuántas personas como Saúl a veces siguen a Dios según su criterio, ¿no? Porque Dios en la palabra nos deja clarito, ¿no? Tan clarito como le dijo a Abraham, ve, sacrifica a tu hijo, no había cómo perderse. Como le habló a Saúl, ve contra Amalek, y Dios nos dice cosas acá claritas, que no da para confundirse. Pero a veces, ¿qué decimos nosotros? Como Saúl, voy a obedecer, pero según mi criterio, porque acá esto dice que está mal, pero para mí no está tan mal. Esto está bueno, aunque dice que no. Y empezamos así, obedecer a Dios. Sí, dice que me tengo que congregar, pero yo estoy con Dios, Dios está conmigo, Dios está en todas partes, ¿verdad? Y empezamos con eso. ¿Cuántas personas que como Saúl siguen a Dios según su criterio, quizá hoy hasta estén ya desechados por Dios? Porque han desechado una y otra vez la palabra que Dios les habló clarito. Y han preferido hacer las cosas a su manera. Y muchos creen, Dios está conmigo. Y no, Dios dice, te he desechado. Porque he sido claro, porque te he dado oportunidad, porque te he hablado que no daba para confundirte, pero vos hiciste lo que quisiste. Te he desechado. Me pesa haber un día entregado esto confiando en vos y con eso no hiciste nada. Y otras personas que Dios le habló cosas también específicas y tomaron dos
tenían algo en común, pero cada uno tomó decisiones diferentes, ¿no? Y miraba en Ananías y Jonás. Ananías y Jonás tenían que ir directo al enemigo, los dos. Esa era la tarea que el Señor le daba. Ananías tenía que ir a imponer mano nada más y nada menos que a Saulo de Tarso, que era el terror de los cristianos. Era el que los perseguía con violencia, el que consentía en su muerte. Y cuando Dios aparece, ¿no? En la conversión de Saulo, lo vemos ahí en Hechos, dice que una luz lo rodea y el Señor le pregunta, ¿por qué me persigues, verdad? Y esa luz lo deja ciego. Y la persona encargada de ir a ponerle mano ahí, a orar por Saulo para que recobre la vista era Ananías. Imagínense qué encomienda la del Señor. Y por otro lado, Dios manda a Jonás también a predicar a quienes serían sus enemigos en Nínive. Jonás indignado, porque aparte de enemigos, Jonás consideraba que ellos no eran dignos de la salvación de Dios. Y Jonás no quería que Dios lo usara porque no quería que se convirtieran. Porque dice, Dios es tan clemente, es tan misericordioso que yo voy, le predico y se salvan. Miren el corazón de Jonás. No quería saber nada. Pero yo creo que a Ananías, aunque le temblaban las piernitas, porque dice en Hechos 9:13 que le dice a Ananías al Señor frente a lo que el Señor le pedía. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Ananías no entendería nada. Instrumento escogido, Saulo, que pelea contra la iglesia, que le hace mal a los que invocan tu nombre. Pero sin entender, Ananías tuvo fe en esas palabras del Señor. Dijo, si el Señor manda y si el Señor va a hacer eso y si quiere que yo vaya, ¿no? Capaz que con las piernitas sí, pero fue a encontrarse con Saulo. Jonás nada que ver. Dijo, Dios me manda a Nínive para que estos se salvan, yo me voy para Tarsis. Dice, y me pago mi boleto para irme a Tarsis para estar lejos de la presencia de Jehová, decía él. Como si hubiera un lugar donde pudiéramos desobedecer a Dios y estar tranquilos. Decir, me voy de la iglesia porque no me gusta lo que Dios me pide, chau. Y así Dios no me ve, pero no existe un lugar donde podamos ir a desobedecer a Dios tranquilo, ¿verdad? Y sabemos todo lo que Jonás pasó. Y pensaba, aunque Jonás después de tanto obedeció, sin embargo quedó como marcado por esa primera desobediencia, ¿no? Porque la escuelita que se canta, Jonás desobedeció, no vamos a la parte y después obedeció, y vino un pez grandote, ¿no? Como que la primera impresión fue lo que quedó. Dios le habló, él hizo lo que quiso. Se fue para Tarsis. Y Ananías todo lo contrario. Y alguien decía, Dios no necesita a nosotros para lo que Él quiere hacer. Dios necesitaba a Ananías porque algunos decían, pero así como Dios lo dejó ciego a Saulo, no podía volver él solo a recobrarle la vista, no podía tratar con él con sueños, con visiones. Dios no podía hacer que Nínive se salvara de otra manera y al ver el corazón de Jonás más. Pero por alguna razón, dice, Dios nos quiere a nosotros incluir en sus planes, ¿no? Veíamos en el video del domingo pasado que decía, desde el Edén, el Señor puso en nuestras manos todas las cosas para que las administremos. No nos necesita. Él puede hacer lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere, pero por alguna razón, Él insiste con nosotros y Él nos quiere incluir. Aunque a veces nosotros no queremos obedecer, no nos gusta tanto la idea como Jonás, que si Jonás manda a otro. Él no quería saber nada. Pero dice que Dios vino otra vez a Jonás y dice, por segunda vez. O sea, volví a insistir que lo que quería hacer, lo quería hacer con Jonás. Y allá de mala gana Jonás obedeció. Pero a veces no vemos ese privilegio, ¿no? Que nuestro rey confía cosas en nosotros. Y espera que nosotros confiamos en Él, como pasó a Abraham, aunque no entendemos. Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué así? ¿Por qué esto tan difícil? ¿Por qué esto que me da miedo? Porque a Ananías le habrá dado miedo, no dijo, salió valientemente. Miles de cosas que quizás no entendemos. Pero es un privilegio que Él nos elija a nosotros pudiéndole hacer todo. Él deposita cosas en nosotros. Y es como, yo creo, hasta una excusa para bendecirnos. Como a veces hay padres que dicen, bueno, si haces tu cuarto, algunos le daban la mesada, a nosotros nunca nos pasó, ¿no?
pero conocíamos a algunos, si hacías tal cosita en la casa, le daban tanta plata, tanta mesada, o te doy una golosina. Y a veces creo que el Señor nos incluye en sus planes y nos pide cosas para tener una excusa para dar un regalito, para bendecirnos. Porque como decíamos hoy, ninguna obediencia se queda sin la bendición de Dios. Y lo vemos en cada persona que obedeció y tuvo como resultado bendición. Pero ninguna desobediencia también se queda sin su consecuencia. Pero nosotros elegimos. Y ellos veían enemigos, quizás personas, pero para Dios eran instrumento en sus manos. Ellos veían a Saulo como el enemigo de la iglesia, de los cristianos. ¿Quién iba a querer acercárselo? Pero Dios veía un instrumento ahí. Y por eso mandó a Ananías. Y digo, y lo que el Señor le mandó a hacer a Ananías y a Jonás, Él lo hizo primero. El Señor fue primero por esos enemigos, el Señor fue primero por aquellos que no eran dignos de su salvación, porque Jonás, como que él fuera muy digno, sentía que Nínive eran malvados, no se merecían la salvación de Dios, estaba malísimo. Pero nosotros, dice Colosenses 1:21, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Acá estaba el resultado de lo que Dios le decía a Ananías. Pablo siendo un instrumento de Dios, ¿no? Y así como el Señor mandó a Ananías, mandó a Jonás a ir por sus enemigos, Él lo hizo primero por nosotros, que éramos enemigos de Dios. Si Nínive no era digna de esa salvación, nosotros tampoco. Pero lo bueno es que no le dijo, ve a Ananías y muere para que Saulo se salve. Ve a Jonás y muere por la ciudad de Nínive. No, pero para que nosotros sí pudiéramos ser salvos, Jesús tuvo que morir. Así que Él hizo algo más de lo que nosotros podemos hacer por alguien que consideramos enemigo. Entonces, si el Señor nos pide algo, ¿de qué podemos hablar de sacrificio? Porque para Jonás era un sacrificio lo de Nínive, quizás para Ananías, pero el verdadero sacrificio lo hizo Cristo, que vino por sus enemigos, por personas que no eran dignas de su salvación, y vino a morir todavía, para que podamos ser reconciliados. Y porque Él, más que enemigos, creo que nos vio a cada uno como instrumento de bendición en sus manos. Que al igual que Saúl, Dios nos ha confiado algo. Porque como decimos, si estamos en el mundo, si estamos en la iglesia, no hay una sola persona que Dios no la haya pensado como un instrumento de bendición para lo que sea. Saben que ayer nos pasó, y digo, esa persona ni cuenta se dio del instrumento que fue en la mano de Dios, pero Dios usa lo que quiere, ¿no? Fue un día precioso ayer dando ropa, a pesar de que el día fue horrible. Vino gente que nunca había venido, como nunca. Y una vecina del barrio, como estaba esto del Día del Niño, vino con juguetes. Dice, yo no sé si hoy van a dar juguetes, pero esto es tan impecable, este peluche lo lavé. Y nos hizo acordar que nosotros teníamos cajas de juguetes que no habían quedado. Y empezamos a sacar y se corrió la voz y después venían a buscar porque se enteraron que otros se llevaron y bueno. Pero esta vecina que viene con juguetes, atrás de ella viene una señora y habla con Silvana. Y le dice, medio que no quería que escuchara, con una nena, dice, ellos son mis nietos del corazón. Ellos no viven acá, viven en La Teja y tienen muchísima, muchísima necesidad. Dice, no quiero hablarte, que ella escuche mucho, decía la señora. Es más, mañana, por el Día del Niño, ni regalo van a tener. Y esta niña ve lo que la otra vecina trajo y lo abrazó así. Era un peluche y una muñeca. No saben la felicidad de esa niña con juguetes usados. Después vinieron los hermanitos de ella y hasta encontramos más juguetes para esa niña. Pero decimos, esa vecina que ni a la iglesia viene, ni se imagina con un acto tan simple que sin duda Dios puso en el corazón. Llevó estos juguetes que tenía en la casa porque estaba el Día del Niño. Cómo Dios la usó para bendecir a una niña que, oh casualidad, iba a venir atrás de ella y no iba a tener nada. Se fueron esos niños felices, llenos de juguetes, que ni pensaron. Entonces digo,
hasta la gente que está ahí afuera, que ni se imagina cuánto instrumento pueden ser en las manos de Dios, ¿no? En cosas tan simples, uno capaz que ni cuenta se da. Cuánto puede bendecir a alguien con algo que Dios pone en el corazón que tenemos que hacer. Pero nosotros decidimos, obedecemos a Dios lo que nos manda o no. Hacemos como Saúl, lo hago a mi criterio, no tan así veo. Pero la pregunta sería, cuando Dios ve mi fe, ¿cuánto creo en Él aunque no entienda, aunque lo que me pida? Cuando Dios ve mi grado de obediencia, ¿se agrada como con Abraham o le pesa? Le pesa haber confiado, le pesa haberme dado quizás dones, talentos, recursos, haberme dado hasta salud para congregarme que no lo aprovecho. Y el Señor, cuando nos mira, cuando ve nuestra fe, cuando ve nuestra obediencia, ¿qué le pasa? ¿Cuál sería la devolución que el Señor nos daría hoy? Te voy a bendecir porque escuchaste mi voz. No lo entendiste. No sabía, Señor, este proceso. Se levantaron voces en el camino. Quisieron confundirte, quisieron dudar. Como Pedro, arrancaste bárbaro, pero después empezaste, ay, esto será, no, me hundo. Pero lo bueno es que aun cuando nuestra fe es poca, la mano del Señor está como estuvo con Pedro. Y nos levanta. Y nos da otra oportunidad. Y aunque nosotros queremos huir a veces de la presencia de Dios, no queremos obedecer como Jonás, Él viene por segunda vez. Él viene por tercera vez, porque por alguna razón que no sabemos, hay cosas que Él las quiere hacer con nosotros. Pero de nosotros depende si queremos dejar que Dios obre, si queremos obedecer a Dios o lo queremos hacer según nuestro criterio. Pero acá decía en Colosenses de permanecer fundados firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Y el hermano que hablaba decía, si no tenemos fe, todo lo contrario de estar firmes, somos como una ola que va por acá, para allá, somos llevados de un lado a otro. Y si en medio de estos tiempos no tenemos nuestra fe firme en Dios y en su palabra, porque como él decía, a veces capaz que confiamos en el caballo, en lo que tenemos, nuestra fuerza, podemos ser arrastrados hasta por las falsas doctrinas que en el último tiempo van a venir, arrastrados por el desánimo, arrastrados por otras cosas que ganan nuestro corazón, como él decía, y que pensamos que es más importante que Dios. Pero que el Señor nos ayude en este tiempo a estar firmes en la fe, con lo que entendemos, con lo que no entendemos, con lo que el Señor nos manda, aunque no nos gusta. Porque cuántas veces tenemos que obedecer en cosas de lo que no nos gusta. Pero qué bueno cuando al final del proceso salimos aprobados. Y el Señor dice, por cuánto obedeciste mi voz, aunque no entendiste, aunque te costó, te voy a dar esta bendición. Y el Señor nos sorprende. Así que eso es lo que tengo quizás para pensar. ¿Qué le pasa al Señor cuando ve mi fe, cuando ve mi grado de obediencia? ¿Se agrada o le pesa? Ojalá que el Señor se agrade de Casa de Libertad. Que aunque nos cueste obedecerlo, entendamos que no hay mejor opción que esa, ¿no? Que por alguna razón el Señor nos quiere usar. Y quédense a veces cuando el Señor le pone algo como lo que pasó ayer. El Señor nos pone uno, capaz que esta mujer decía, una pavada, que voy a llevar estos 2 juguetes, andás a ver si dan. Pero qué justo que fue, porque Dios sabe cómo hace las cosas. Ella que deja eso, atrás la señora que viene con los niños, qué justo. No, entonces que cuando el Señor ponga algo en el corazón, primero tengamos la certeza que es el Señor, porque si algo le pasó a Abraham es que tenía esa intimidad con Dios que no dudó. Dios me manda a hacer esto que no lo entiendo, pero es Dios. Entonces, esa intimidad con Dios nos lleva a estar seguros. ¿Fue Dios o no es Dios? Bueno, si es Dios, lo voy a hacer. Porque por algo, para instrumento de bendición de alguien, Dios lo querrá usar. Y yo me voy a dejar usar. Amén. Que el Señor le bendiga.